transformando el enojo, el resentimiento, en un perdón liberador. Cuenta una anécdota que en una ocasión un hombre salió a caminar y en la calle se encontró con un espejo. Vio en él a un amargado y dijo: «Con razón te tiraron, con esa cara que tenés». Es bueno pensar que la hostilidad nos mata. Exacto, la hostilidad es más perjudicial que el mismo colesterol. Es necesario limpiar nuestro interior de todas aquellas cosas que nos pesan. Es necesario que limpiemos nuestro interior de viejas ideas, de todo aquello que tenemos guardado por años y nos hace daño. Es necesario limpiarnos nuestro interior de todos aquellos resentimientos, de las rabietas, de de miedos, de venganza. Es necesario y tenemos que dejar nuestro corazón vacío. Exacto, tenemos que dejar nuestro corazón vacío para tener cosas buenas y para estar mejor que antes. Es necesario mirarnos dentro de nosotros mismos y poder preguntarnos: ¿de qué me tengo que limpiar? ¿De qué recuerdo tengo que limpiarme? ¿De qué personas me tengo que alejar? ¿De qué necesito vaciarme? ¿Qué necesito sacar de mi interior? ¿Qué necesito sacar de mi corazón que me está haciendo daño? Sí, es necesario que saquemos todas aquellas viejas heridas que venimos cargando durante tanto y tantos años. Es necesario sacar todas aquellas viejas ideas. Es necesario dejar ya de lado todos aquellos viejos rencores. Es necesario limpiarnos de aquellas actitudes negativas que lo único que hacen es encerrarnos en un círculo tóxico. Es necesario dejar de ser chismosos. Es necesario limpiarnos del egoísmo que nos envenena. Es necesario limpiarnos y dejar atrás todos aquellos dolores que seguimos llevando. Todo esto que nos causó heridas, que esas heridas que están abiertas, lo único que hacen es generar un alto grado de disgusto. No solo de disgusto, nos ocasiona por momentos enojos, por momentos nos ocasiona enfado, rabia. El problema acá no es que nos causa que nos enfadamos. Por ahí nos enfadamos y cuando esperamos una cosa y realmente recibimos otra cosa, eso nos causa enfado. Y cuando te das cuenta que eso sucede muy seguido, ahí es momento de hacer un alto. Sentir el enojo es normal, pero es una fuerza emocional que lo único que hace es hacernos seguir adelante. Pero cuando realmente estamos guardando o reprimimos cosas, cuando no reconocemos que esas heridas nos siguen ocasionando daño y nos roba la paz, entonces es momento, como dijimos hace rato, de aprender a limpiar nuestro interior. Ahora quiero que pienses en esto y si querés te animo a que lo puedas anotar en un cuaderno. Mientras vivamos con heridas, viviremos anestesiados. Actuaremos como si estuviéramos dormidos. ¿Y sabes qué? No es bueno andar adormecido por la vida. Es momento que nosotros podamos poner un punto y realmente decir qué es lo que queremos hacer. ¿Realmente tenemos ganas de estar bien o no? Si tenemos ganas ahora de estar bien, hay cosas que tenemos ya que dejarlas en el pasado y ya no traerlas a nuestro presente. Si realmente nuestro deseo es dejar en el pasado todas aquellas rabietas, el enfado, el resentimiento, todas aquellas heridas o aquellas vivencias que hemos tenido en el pasado, es necesario ahora
dejar ahí, hacer un punto y aparte, porque no es bueno vivir con rabieta, no es bueno vivir con todas aquellas heridas, porque es como haber comprado una carne y tenerla fuera de la heladera, y cada vez que vos vas y te acercas, ese olor que apesta, entonces no vas a querer andar cargando con esa cosa que está podrida y el olor que es insoportable. Entonces, en mi caso lo represento de esa forma. Cuando guardas herida, cuando guardas resentimiento, cuando guardas ese enfado por cosas que no te salieron, es como llevar esa bolsita con carne podrida y que lo único que ocasiona es que tu interior no esté bien. Podemos vivir dando vueltas, siempre en el mismo círculo, dando vueltas, siempre con la misma herida, siempre con el mismo tema. Seguir de esa forma no es saludable. Entonces, todo aquello, lo único que hace es estar fatigada, estar fatigado, te roba las fuerzas para estar bien. Vivís aburrido, aburrida, y llega un momento que estás cansado de la forma que estás viviendo y no querés saber nada, pero también es necesario tomar conciencia y hacer un alto. Es tiempo de sanar, es tiempo de perdonarte de todas las cosas en las cuales te has equivocado, y es momento ya de aprender a perdonarte por todo lo que no pudiste vivir. Pero hay tiempo para que todo aquello sea transformado. ¿De qué manera? El perdón. El perdón es dejar de alquilarle nuestro tiempo y nuestra mente, nuestras emociones al que nos ha dañado. El perdón es echar a ese inquilino de nuestra mente, de nuestra vida. El perdón es cambiar de canal, es bajarnos de ese tío vivo para dejar de dar vueltas siempre en el mismo lugar, siempre con las mismas cosas. Y te enojas con las otras personas, pero sos vos, somos uno mismo que tenemos que dejar de dar vueltas siempre en el mismo círculo tóxico. Perdonar no es amnesia, perdonar no es olvidar. Perdonar no es estar minimizando lo sucedido. Perdonar no es reconciliarnos. Perdonar no implica que al día siguiente iremos de nuevo a tomar un café o iremos a una caminata o emprender un negocio como si nada hubiese pasado con esa persona. El perdón es un acto terapéutico, el perdón es sanador, el perdón es algo maravilloso y no es algo que hacemos por el otro. Exacto, el perdón no es algo que nosotros estamos haciendo por el otro, sino algo muy importante, muy sanador, que lo hacemos por nosotras mismas. Es algo que vos haces por vos. Entonces, ¿qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? Perdonar es liberarme de todo ese resentimiento, es liberarme de esa rabia, de ese enojo, que lo único que hace es lastimarnos, porque ese momento vivido aún sigue presente con mucha fuerza. Entonces uno se tiene que liberar de eso, pero no somos nosotros quien nos liberamos de todo eso. El perdón es gracia a Dios mismo, que nos enseñó y que nos pide que aprendamos a perdonar. Perdonar lleva tiempo y al hacerlo no estés esperando nada de la otra persona. Recuerda que no lo haces por el otro, lo estás haciendo por vos misma, lo estás haciendo por vos mismo, porque tenés que aprender a ponerte en primer lugar en la vida como Dios
nos manda, que primero tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos para poder amar a la otra persona. Perdonar implica desatar a ese prisionero y descubrir que el prisionero éramos nosotros mismos, nosotras mismas. Entonces, siempre hay algo muy equivocado, que si uno pensamos que si estamos reteniendo el perdón, es como que lo tenemos prisionero a la otra persona para hacerle daño, hacer pagar lo que nos hizo. Pero ahí estamos muy equivocados, porque los que somos prisioneros y nos estamos lastimando somos nosotras mismas, sos vos el que te estás lastimando. Por eso es necesario entender lo que implica y lo que es el perdón. Perdonar es renunciar al derecho de venganza. El perdón es un acto de la voluntad que nace de nosotros. El perdón nos libera de mucho sufrimiento. Te quiero compartir algo que a mí me pasó. Hubo un momento donde a mí me hicieron, pero muchísimo daño y me causó mucho dolor. Y doy gracias a Dios porque Dios siempre pone en el camino de cada uno de nosotros personas que son muy especiales, personas que son que realmente han tenido un trato especial con Dios, que Dios ha obrado en su vida. Y gracias a esto que Dios puso una hermana mayor en mi vida, ella me dijo, lo primero que tenés que hacer es llevar la situación a los pies de Jesús. Y luego pedirle a Dios mismo que te ayude a ver qué es lo que te está haciendo daño. Y cuando Dios te muestre lo que realmente te está haciendo daño, es ahí que también tenés que orar. En primer lugar, orar por vos y luego orar por la otra persona. Y algo también muy importante y que me dejó pensando y que me tocó en lo más profundo en mi interior es que ella me dijo, pedile a Dios que te enseñe a amarte y a amar al prójimo. Y eso fue muy especial porque eso es algo que marcó mi vida. Y empecé a tener mis momentos de orar, empecé a tener mi momento de cada día tener una relación más estrecha con Dios, a conocer a Dios en profundidad. Y eso fue algo que empezó a sanar mi interior. Y en un momento que no me di cuenta, solté el perdón hacia la persona que me había hecho mucho daño. Y fue entonces donde sentí muchísima paz en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu. Y fue un antes y un después. Porque Dios es muy sabio, Dios es perfecto, Él es amor. Y algo que uno tiene que empezar en su vida es pedirle a Dios que nos ayude a amarnos en primer lugar a nosotros mismos y luego para poder amar a la otra persona y sobre todo aprender a perdonar, aprender a reconocer que es necesario soltar el perdón. Y cuando uno pasa por situaciones, siempre por las situaciones, por ahí pasa por momentos de injusticia, de malos tratos o lo que sea. Inmediatamente cuando uno está viviendo esa situación, inmediatamente recurrir a los pies de Jesucristo, entregarle esa situación y que sea Jesucristo obrando en cada una de nosotras, obrando en vos y que sea Jesucristo por medio de su Espíritu Santo dándote la guía, pero también otorgándole a Dios que Él tome el control de tu vida. Porque es la única manera donde todo puede empezar a funcionar en la vida de cada una de nosotras. Por eso, te repito, y para terminar, el perdón es un acto que es sanador. Es algo muy especial que nosotros lo hacemos en primer lugar por nosotras mismas. Y el perdón es un acto que primero tiene que nacer de nosotras. Y Dios tiene que obrar en cada una de nosotras y mostrarnos. Y perdonar es liberarme de todo aquello que me ha hecho daño. Me libera de todo lo que nos lastimó.
porque perdonar, si bien lleva su tiempo, pero en el momento que es correcto, que Dios dice es ahora que hay que soltar ese perdón, lo tenemos que hacer inmediatamente. Y de todo el resto es Dios quien se encarga. Nosotros ya no tenemos que seguir llevando esa carga pesada. Y perdonar implica desatar a ese que nosotros pensábamos que era prisionero. No, porque perdonar es renunciar al derecho de venganza. Y perdonar es algo sanador. Entonces te invito a que puedas escuchar este audio y que lo puedas llevar a la práctica. Y de aquello que todavía no entiendas o que Dios no te haya revelado, que tengas paciencia. Dios se encarga de todas las cosas y es mejor cuando nosotros le pedimos a Dios que tome el control de nuestra vida y que nos enseñe a caminar de la manera que Él quiere que nosotras podamos caminar y ser libres, caminar de una manera en la cual no llevemos cargas ni piedras pesadas en nuestra vida. Así que te invito a que puedas tomar nota si hay algo que te haya servido, si hay algo que Dios te haya mostrado, que sea de edificación para tu vida. Bendiciones.